Hoy nuestra nación enfrenta un desafío que no puede esperar más. Durante décadas, hemos permitido que el motor de nuestros hogares, de nuestras industrias y de nuestras escuelas dependa de manos ajenas. Actualmente, el 75% del gas que consumimos en México cruza la frontera desde los Estados Unidos. A través de gigantescos ductos que atraviesan desiertos y complejos almacenes en Texas, llega el combustible que nos mueve. Pero esta dependencia tiene un precio muy alto. Los conflictos en el Medio Oriente han sacudido los mercados internacionales. El precio del petróleo y del gas se dispara, y México no debe quedar a merced de los vientos que soplan en otras tierras. No podemos ser verdaderamente libres si nuestra energía depende de una llave que se cierra o se abre en el extranjero. Ante este escenario, nuestra presidenta ha tomado una decisión histórica que marca un antes y un después en nuestra historia moderna. Se ha presentado al mundo un grupo de élite, científicos, tecnólogos y académicos mexicanos con una misión sagrada: determinar la viabilidad de extraer el gas no convencional de nuestro propio suelo. ¿Qué es este gas? Es el tesoro que yace atrapado en las profundas rocas de nuestra tierra, en formaciones de difícil acceso que hoy, gracias a la ciencia, podemos alcanzar. La meta es clara y contundente: alcanzar la soberanía energética. No buscamos fórmulas extranjeras, buscamos una solución diseñada por y para México. Este equipo de expertos está desarrollando tecnología de vanguardia y proyectos viables para que la extracción, mediante técnicas modernas y responsables, sea el puente hacia nuestra independencia. Muchos dirán que es difícil, que la tecnología es compleja, pero se olvidan de algo fundamental. México tiene talento de sobra. Nuestros ingenieros y científicos están a la altura de los mejores del mundo. Pronto seremos testigos de cómo ese potencial se transforma en bienestar para cada familia mexicana. Es momento de confiar en lo nuestro. Es momento de que el gas que calienta nuestras tortillas y mueve nuestras fábricas nazca del subsuelo que nos vio nacer. La soberanía no es solo una palabra en los libros de historia, es la capacidad de decidir nuestro propio destino. Es hora de aplicar mano mexicana en proyectos mexicanos, por nuestra tierra, por nuestra gente y por nuestra libertad energética. La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema, algunos de ellos han investigado aguas subterráneas, otros han investigado geología, otros han investigado tratamiento de agua, que se pongan de acuerdo, se sienten, vean que hay que investigar adicionalmente y que en 2 meses nos puedan dar una primera orientación y después seguir trabajando junto con nosotros en este tema tan importante para el país, que representa en primer lugar soberanía. Por supuesto que no es la única tecnología. Como hemos dicho aquí, la tecnología más importante que estamos desarrollando, las tecnologías más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables de energía. Vamos a pasar a 45%, ¿es así, Lucerén? 40% de generación de energías renovables en el país al 2030, y estamos trabajando de manera muy importante sobre almacenamiento de energía, que el otro día me preguntaron, baterías, almacenamiento a través de las presas, la combinación de paneles fotovoltaicos con energía hidráulica, hidrógeno verde. Todas las tecnologías disponibles a la fecha las estamos incorporando en el Plan Nacional de Energía. Pero aún así, como todos saben, dependemos 75% del gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces, para fortalecer la soberanía energética, estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país que nos puedan dar una orientación en este sentido, porque han venido trabajando sobre estos temas. Con su permiso, Presidenta.
Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los y las científicas, a los representantes de las universidades, los rectores, el director del Politécnico. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y apoyarnos en esta empresa. Como ha señalado la presidenta en días recientes, el compromiso de este gobierno es alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas. Para lograr este equilibrio, por instrucciones de la presidenta, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, ha convocado a un grupo de alto nivel que hoy nos acompaña. Este no es solo un equipo técnico, es un grupo multidisciplinario de expertas y expertos. ¿Por qué reunirlos? Porque la complejidad de los yacimientos no convencionales no permite visiones aisladas. Necesitamos a los mejores en geología y en yacimientos para entender la estructura de la Tierra, a expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradables y de manera crucial a los y las expertas en agua y en medio ambiente, también en cambio climático. Como bien se señaló, el agua es el eje transversal desde su inyección y tratamiento hasta su reuso en circuitos cerrados para no afectar las cuencas ni el consumo humano, especialmente en zonas áridas. Hoy nos acompañan representantes de las instituciones de excelencia del país, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, la UAM y también la Universidad de Nuevo León. Hay otras universidades, no las pudimos citar para hoy, pero también están participando. Están participando también los centros públicos de investigación de CECITI, así como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua de la Semarnat. Los que están aquí hoy son especialistas del tema y representan a un grupo más amplio que estamos reuniendo, siendo la punta de lanza de una comunidad mucho más amplia de investigadores, como ya señalé, también de Nuevo León, y está Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, que ya están integrados en este esfuerzo y no solamente porque conocen bien la cuenca donde se puede trabajar en el futuro. Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México. No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo. Los investigadores y investigadoras que aquí nos acompañan, los voy a presentar. El doctor Carlos Herral de Monreal no está en este momento porque él es un mexicano que trabaja en Canadá, pero que ha aceptado ser parte de este grupo. Es una persona experta en estos temas. El doctor Manuel Martínez Morales, de INTA. Él es ingeniero geólogo del Politécnico, maestro en aguas subterráneas por la Universidad de Arizona y doctor en hidráulica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es un experto en exploración y explotación de aguas subterráneas. El doctor Jesús Humberto Romo Toledano es de la ESIQUIA del Politécnico. Él es ingeniero químico industrial con maestría en ingeniería ambiental y doctorado en tecnología avanzada, profesor activo de la Academia de Ingeniería Ambiental y Operaciones Unitarias de la ESIQUIA. Su área de especialización en tratamiento es en tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburos. Está también el señor Samuel Alejandro Lozano Morales. Él es del Instituto de Química Aplicada de CECITI. Es ingeniero químico con maestría en doctorado en tecnología avanzada con especialidad en nanotecnologías, síntesis y aplicación de nanomateriales. Está también, voy a citar a la doctora Blanca Jiménez. Ella no está, es nuestra embajadora en Francia, pero ella es una gran experta que ha dedicado su vida al estudio de temas de agua. Está también en el grupo. El doctor Carlos Aguilar Madera, que está aquí, él es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es director de la Facultad de Ciencias de la Tierra y viene además en representación del rector de la universidad. Su especialidad incluye los fenómenos de transporte en sistemas multifásicos, recuperación mejorada de hidrocarburos y tiene varios proyectos en lo que se llama Black Shale o lutitas negras. El doctor Eric Emanuel Luna del Instituto Mexicano del Petróleo. Él es físico e ingeniero investigador de larga trayectoria en ese instituto. Él se especializa en la recuperación mejorada de hidrocarburos, inyección de gases como nitrógeno y CO2 y el modelado numérico de medios porosos naturalmente fracturados. La maestra en ciencias, Rosa María Hernández Medel.
Ella es del Politécnico de ESIA en Ticomán. Es actual jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera en la ESIA Ticomán del Politécnico. Su autoridad es una autoridad en el diseño de fluidos de control, cementos y fracturantes. Es una importante científica. Muchas gracias. La doctora Elena Centeno García es del Instituto de Geología de la UNAM. Ella es ingeniera geóloga. Su investigación se centra en tectónica y sedimentación, con aportes clave para entender la evolución geológica del occidente de México. El maestro en ciencias José Alberto Morquecho Robles, de la ESIA, de Instituto Politécnico, es ingeniero petrolero con maestría en ciencias de la tierra, con especialidad en geomecánica. El doctor Luis Fernando Camacho Ortegón, muy bien, muchas gracias por llegar, es de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es doctor en geociencia. Su trabajo se centra en la geología, en la mineralogía y metalurgia, con un enfoque particular en la caracterización de depósitos minerales y procesos de extracción. Ellos son algunos de los científicos y científicas que estamos convocando en este grupo. La doctora Patricia Herrera. La doctora Patricia, que es la directora del INTA, de Semanat. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Presidenta de la República la invitación a participar en este esfuerzo que es del mayor interés para el país. Sin duda se trata de una encomienda en la que las instituciones involucradas y los investigadores e investigadoras que participarán pondremos nuestro mejor empeño para determinar tanto los costos como los beneficios de poder aprovechar este recurso del cual dispone el país. Sin duda, en los costos hay que tomar en cuenta el costo ambiental, el costo social, tener presentes también las tecnologías que nos permiten minimizar esos costos y las opciones para mitigar los costos. Pero es muy importante también en el beneficio, no solamente cuantificar la ganancia económica que se puede recibir de aprovechar este recurso, sino su aportación para algo muy importante que es la soberanía energética del país. Hace unas 3 décadas y media, yo recuerdo que prevalecía la tesis de que no era importante tener gas o petróleo si se podían conseguir a precios competitivos en los mercados internacionales. De entonces a la fecha hemos tenido conflictos que han afectado en diversos momentos de la historia las redes de suministro de gas, de petróleo, de gasolina, que han tenido efectos directos en los precios de estos insumos estratégicos, no solo para la actividad económica, sino para el bienestar de las familias. Y esto nos ha llevado a revalorar la importancia de la soberanía energética. Sí es importante contar con estos recursos, sí es importante no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas, como lo hemos visto tan solo en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente. Por eso es importante evaluar la posibilidad de aprovechar este recurso con el que cuenta el país. Insisto, lo que van a hacer las y los investigadores es tomar en cuenta todos los costos, las tecnologías existentes y también el beneficio que puede haber a las poblaciones y comunicarlo a la sociedad mexicana. Eso es lo que la Presidenta nos ha pedido en su momento que también se haga, pero lo haremos con la mayor responsabilidad. Así que agradezco la posibilidad de apoyar a la República en un asunto que es del mayor interés para todas y todos los mexicanos, y por supuesto que de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México estaremos dispuestos a llevar a cabo esta encomienda y todas aquellas que nos sean asignadas para contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. ¿La UAM? Permiso. Buenos días a todas y todos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos
mexicanos, agradezco la convocatoria y la oportunidad de dirigirme a la nación. Saludo también a los integrantes del Presidium, a los medios de comunicación, pero sobre todo al pueblo de México. Especialmente agradezco la invitación de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para compartirles el siguiente mensaje. Como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, acudo a este espacio para dar continuidad a la visión de soberanía energética que el Gobierno de México encabeza y reafirmar que la UAM es uno de los brazos científicos más robustos con los que cuenta el Estado mexicano. Nuestra institución, la Casa Abierta al Tiempo, como siempre, está lista y dispuesta para atender los grandes desafíos de la nación. Coincidimos con el diagnóstico. La dependencia del gas natural importado, particularmente del sur de Estados Unidos, representa una vulnerabilidad que México debe de superar. Entendemos el gas como un combustible de transición y por ello la Universidad Autónoma Metropolitana pone a disposición de la nación su rigor académico, científico y capacidad de innovación para asegurar que la explotación de reservas nacionales, incluyendo el gas no convencional, se realice bajo los más estrictos estándares de sustentabilidad, alta eficiencia y adecuada gestión de riesgos. Nuestra contribución se materializa en la innovación tecnológica propia. Un ejemplo tangible es la microbiorefinería rural, un proyecto de investigación con incidencia social que realizamos en la Sierra Huasteca. Esta investigación, liderada por la UAM en colaboración con la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es un modelo para la solución de comunidades aisladas y es un prototipo también de lo que se denomina la petroquímica verde nacional. Hemos demostrado que es posible valorizar la biomasa y los residuos orgánicos para producir, por ejemplo, bioetanol, biogás y biofertilizantes en un modelo de economía circular. Lo que hoy presentamos como una solución para comunidades rurales, tenemos la capacidad para extrapolarlo a mayor escala. Para lograrlo, nuestros equipos de investigación ya están implementando de manera ética y responsable la inteligencia artificial en el diseño y la optimización de estos procesos, lo que garantiza eficiencia energética, promueve rendimientos y distribución justa de beneficios para la población en esta cadena de valor. Además, quiero destacar que la Universidad Autónoma Metropolitana ha desarrollado una ruta tecnológica sólida y probada para la producción de bioturbocina. Esto también abona en la transición energética soberana con combustibles generados en nuestra nación. La transición hacia la soberanía energética debe de ser un proceso guiado por la ciencia abierta, al servicio de la sociedad y con una perspectiva de responsabilidad intergeneracional. En la Universidad Autónoma Metropolitana tenemos una convicción profunda. La ciencia debe responder a la realidad social. Así, el conocimiento cobra sentido cuando se traduce en bienestar y prosperidad para todas y todos. La Universidad Autónoma Metropolitana, con sus 5 unidades universitarias, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, asume su responsabilidad ante la nación como una universidad pública y de carácter nacional para sumar las capacidades y competencias científicas en definir el mapa de ruta para la transición energética soberana y sostenible. Desde la academia estamos listas y listos para diseñar y construir desde el presente el futuro deseable de nuestra patria, que es el del desarrollo sostenible para todas y todos. Incalis Cahuicopa, Casa Abierta al Tiempo. Muchas gracias por su atención.
En nombre de la comunidad politécnica, saludo con mucho gusto a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como a los miembros del gabinete aquí presentes, a las y los periodistas, a la audiencia que nos sigue en esta conferencia de prensa matutina. Este año, el Instituto Politécnico Nacional cumple 9 décadas en las que ha sido motor del conocimiento científico y técnico de nuestro subsuelo y en el sector de hidrocarburos. Nuestras ingenieras e ingenieros no solo han planeado, diseñado la infraestructura energética que hoy sostiene a nuestro país, también la han defendido en momentos críticos de nuestra historia. Sin embargo, tenemos presente que el prestigio no solo se construye con técnica, sino con una visión de sustentabilidad arraigada en el territorio mexicano. Por ello, ante el reto de la fracturación hidráulica, el Politécnico cuenta con una perspectiva para su integración en el Comité Científico sobre Fracturación Hidráulica, que asume 2 ejes irrenunciables: la evaluación técnica operativa desde la ingeniería de hidrocarburos, perforación y diseño de pozos, donde se suman las fortalezas de formación científicas, técnicas y operativas de 2 unidades que tenemos aquí en la Ciudad de México: la Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESIQUIE, y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, Unidad Ticomán. También queremos decir que ponemos a disposición a nuestros expertos y nuestras expertas en el eje de sustentabilidad y protección de recursos a través de 2 centros muy importantes que se encuentran, uno de ellos aquí en la Ciudad de México, el CIEMAT, o Centro de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y uno en Sinaloa también de gran importancia, el CIDIR Sinaloa, que se especializa en el manejo integral del agua, ordenamiento ecológico territorial, monitoreo de contaminación, política ambiental e impacto de territorios habitados. Finalmente, quiero decirles que una vez más, el Instituto Politécnico Nacional pone al servicio de la nación mexicana su compromiso cardenista con la soberanía energética, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades, en cumplimiento del mandato que encierra nuestro lema, que es poner la técnica al servicio de la patria. Gracias. Bueno, pues son las participaciones. Si quieren, abrimos a preguntas. Y una vez que cerremos el tema, si nos da tiempo, pasamos al tema de la infraestructura de gas, y si no, lo pasamos para el próximo miércoles. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero. La Alianza Latinoamericana en contra del fracking, Presidenta, solicita un pronunciamiento de usted, y aprovechando que están los académicos aquí de ellos, para garantizarnos que el fracking no es solamente una extensión de contaminación del agua, que produce cáncer, produce sismicidad, y aprovechando que el rector de mi UNAM, como es la UNAM de usted, pues nos diga si él puede contradecir a la Alianza Latinoamericana contra el fracking como punto número 1. Hace una semana y después en varias conferencias dije lo siguiente: ¿qué nos hace pensar nuevamente en el gas no convencional? Que durante muchos años dijimos no es necesario el gas no convencional y tiene impactos ambientales graves, sobre todo relacionados con el agua. Utiliza mucha agua y se contamina el agua. Eso siempre lo planteamos. ¿Qué nos lleva a decir, a ver, ¿por qué no analizamos otra vez el gas no convencional? 2 temas sustantivos. El primero es la soberanía energética. Nosotros consumimos gas no convencional
México consume gas no convencional. Está a 100 metros de la frontera, nada más que está en Texas. 75% del gas que consume México es gas no convencional, solamente que se explota en Estados Unidos. O sea, ya estamos consumiendo gas no convencional. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, y con la soberanía, como bien dijo el rector, pues la situación actual, lo que vivió Europa hace algunos años. Por supuesto que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y queremos seguir teniendo muy buena relación y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a resolver las diferencias que tengamos siempre, porque son nuestros vecinos, porque allá viven 40 millones de mexicanos y porque tiene que haber una política de buena vecindad y porque tenemos siempre que buscar la paz, la cooperación sin subordinación. Pero nosotros tenemos que ver por la soberanía de nuestro país energética, igual que Estados Unidos ve por la soberanía energética de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero. Consumimos 75% del gas que consumimos, el 75% del gas que consumimos es gas no convencional, solo que viene de Texas. Segundo, en varias reuniones que hemos tenido con el equipo, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lo que hemos estado observando es que hay una innovación enorme en este tema, que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables y también el reciclamiento de agua y muchas otras tecnologías alrededor de ello. Entonces eso nos hace ver que hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental, sino la reducción y la mitigación de los impactos ambientales. Entonces, con esos ojos es que estamos volviendo a ver el gas no convencional y, por supuesto, si hay reservas, dónde hay reservas, si es factible la explotación, en dónde, bajo qué técnicas y bajo qué condiciones. Ese es un tema. Entonces, a todos aquellos movimientos legítimos que están contra el fracking, en primer lugar les decimos, estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos, en distintos temas, para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo. Porque hay gas no convencional en distintas regiones de México, pero a lo mejor tiene más impactos ambientales en uno que en otros, o tiene afectación a la población en unos que en otros, en una primera visión. Y después seguir trabajando con ellos y ellas para que nos puedan seguir asesorando y orientando. Eso es lo primero. Es decir, la decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta, sino incorporando a científicos de tratamiento de agua, a geólogos, a ingenieros y ingenieras petroleras, especialistas en tratamiento de agua, en fin, y también en impactos ambientales en general, porque también hay otro grupo de impactos ambientales relacionados con el cambio climático, con las emisiones de metano. Entonces es un grupo interdisciplinario que queremos que nos ayude a ver si en efecto hay nuevas técnicas, innovación de técnicas y qué impactos puede tener y en dónde sería en todo caso factible. Eso es lo primero. Lo segundo, no vamos a hacer nada contra la población nunca. Tenemos que, si se decide explotar, como decía, en Coahuila, por decir algo. Digo Coahuila, ¿por qué? Porque del otro lado está una cuenca que sabemos que tiene gas y que incluso Estados Unidos, al sacar el gas, o las empresas de Estados Unidos, al sacar el gas, pues no sabemos qué tanto gas están sacando de este lado. Porque finalmente está, aquí los geólogos que me corrijan, pero está en el Jurásico, o sea, está a 3,000 metros de profundidad, ¿no? Más 3,000 kilómetros de profundidad, más 3,000 metros de profundidad, perdón, 3,000 metros de profundidad.
Entonces, por eso planteó Coahuila, pero hay otras regiones del país. Entonces, si vemos que es factible en esta zona, con esta tecnología, bajo estas condiciones, pues hay que hablar con la población de esa zona. Es decir, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estos son los impactos que va a haber, cómo se incorporan las comunidades, qué beneficios habría para las comunidades en caso de que fuera así. No vamos a hacer nada en contra de una comunidad, no somos gobiernos de antes que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que le decimos a los grupos que durante muchos años han luchado contra el fracking. Yo misma durante muchos años dije el fracking no, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es solo no, sino a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales. Ahora, ¿estamos apostando el futuro de México a eso? No. Y por eso qué bueno que el rector de la UAM lo menciona, porque hay muchas otras desarrollos tecnológicos vinculados con lo que se llaman tecnologías verdes o renovables, que también el objetivo es orientarse hacia ellas. Lo que no queremos pues es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que tenemos que tomar pues en momentos en donde estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior. Y la segunda y última pregunta, Presidenta. La antecesora de la Secretaria de Energía y ahora sucesora del exgobernador de Veracruz, Cuitlagua García, se pronunció por desarrollar 2 plantas nucleoeléctricas similares a Laguna Verde. ¿Cree que esa pudiera ser la alternativa? Bueno, la nuclear también tiene otros problemas, también ambientales y de otro tipo. Por lo pronto, estamos planteando las renovables e investigar si tiene una posibilidad viable en términos de sustentabilidad y de la propia geología y de costos, la explotación del no convencional. Solamente considera, para concluir, Presidenta, el tema de la región de Vaca Muerta en Argentina, que es deleznable, usted lo conoce, para que no se repita ese capítulo en México. Sí, hay varias zonas del mundo que explotan gas no convencional. Las más importantes son Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, y hay otros países también que lo están viendo como opción. Entonces, por eso es no cerrar la posibilidad y tomar una decisión consensada también, informada, no una decisión de una ocurrencia, sino una decisión informada, y lo mejor que podemos hacer pues es acudir a nuestros propios científicos. Cuando Lázaro Cárdenas decide expropiar el petróleo, las empresas extranjeras le decían: no vas a poder, México no tiene técnicos, México no tiene desarrollo, nos vas a necesitar. Entonces, ¿a quién volteamos a ver? Pues a nuestras universidades, a nuestros institutos de investigación, a nuestros académicos. Hay este académico que está en Canadá, que mencionó Rosaura, ¿su nombre cuál es? ¿Aquí lo tienes? A lo mejor aquí lo tienes, Rosaura. Carlos Herralde es mexicano, pero está en Toronto y conoce de este tema. Igual habrá otros mexicanos que están en otros lados que conozcan de estos temas y que nos pueden ayudar, es decir, no está cerrado el grupo. Entonces estamos acudiendo a los académicos, las académicas, y por supuesto en su momento también pues a las comunidades. Repito, porque no vamos a hacer nada en contra de las comunidades. Vamos de este lado. Buenos días, Presidenta, buenos días a todo el panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. En Domo de Cristal hemos estado investigando qué alternativas hay para el fracking. Hay uno que se llama waterless
fracking sin agua. Es a través de otros fluidos como el nitrógeno o el dióxido de carbono, pero no sé si como dicen, pueda matar más el remedio que la enfermedad en estos fluidos. Esa sería mi primera pregunta. ¿Alguien de los científicos que está por aquí quiere comentar algo? Adelante. Por aquí, acá. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, en el Instituto Mexicano del Petróleo traemos proyectos de fracking con CO2 espumado o dióxido de carbono espumado. Dependiendo de la formación en que se usen, dan buenos resultados similares al agua o mejores que al agua. Vamos a trabajar seguramente en esos temas también en este comité. A ver, de este lado y luego te doy la palabra a ti. Adelante. Perdón. En una segunda pregunta, en Texas ya llevan varias décadas explotando el fracking. Este fracking en Texas, pues es frontera, ¿no está afectando el medio ambiente también del lado mexicano? ¿Alguien que...? No hay investigaciones, digamos, de los posibles impactos ambientales de este lado de la frontera de la explotación del otro lado. Y si hay, pues hay que revisarlos para poder comentarlo. Lo que es cierto es que la explotación es muy cerca de la frontera. Como está a 3,000 metros, no sé si alguien quiere. Adelante, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, a la pregunta, yo vengo de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, que está en la región norte del estado, y hemos estado trabajando desde hace cerca de 22 años en grupos interdisciplinarios también en los Estados Unidos, junto con el Instituto Mexicano del Petróleo, y hemos estado observando cómo funciona la industria de los hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos. Y como ya mencionaron, en su momento, aproximadamente hace como 40 años, empezaron a utilizar algunas técnicas que tenían baja eficiencia y sí generaron algunos problemas, pero con el paso del tiempo fueron mejorando mucho la tecnología, y al día de hoy, cuando ya se apertura la cuenca Eagle Ford en el sur de Texas, básicamente en esa región no han tenido accidentes que lamentar ni contaminaciones de fluidos, de acuíferos someros, ya que ellos están explotando agua de acuíferos salados o agua química. Es un agua que no es potable, no se puede consumir, son fluidos que están circulando entre las formaciones a profundidades superiores a los 2,500 a 4,000 o 5,000 metros de profundidad. Entonces, cuando hacen ellos extracción de esa agua y esa agua la utilizan para hacer su fracturamiento hidráulico en las formaciones, pues no han tenido afectaciones, dijéramos, a los acuíferos superiores, y por otro lado esa agua también que han estado utilizando ellos para ese efecto, la van controlando en el fracking a través de nuevas tecnologías que, como ya mencionaron, actualmente existe sistemas robotizados que están midiendo constantemente el fracturamiento que se está dando, y pueden medir en tiempo real, en milisegundos, la velocidad a la que la fractura va creciendo, y de esa manera se evita que la fractura crezca más allá del yacimiento, porque una de las cosas que hay que cuidar también es no fracturar de más el yacimiento y perder el hidrocarburo. Entonces se está haciendo un trabajo muy específico en muchas de las áreas de explotación de
los Estados Unidos, y a la fecha no hemos escuchado ningún reporte de la Railroad Commission ni también el TCQ de Estados Unidos, donde también nosotros estamos participando a través del Legal Force Consortium en Estados Unidos y de otras organizaciones y universidades con las que colaboramos. No hemos escuchado ningún accidente o problema serio que hayan tenido. Realmente el fracking nosotros lo consideramos, con la tecnología actual, una tecnología que básicamente ya alcanzó un nivel de seguridad muy estable. ¿Es cuánto, presidente? En otra pregunta también relacionada con esto, ¿cómo está explotando? La semana pasada se habló de que Repsol todavía conserva un... No, están cancelados los contratos. Y el único que queda no tiene autorización para hacer más. Sí, lo que iba a preguntar es cómo estaban explotando, si era... Pero bueno, si ya no... Ya por último, lo que estaba viendo en Domo de Cristal, así investigando, no solo es el problema de que no hay gas, que estamos importando, tenemos una tremenda dependencia del gas natural importado, pero otro problema que estamos viendo son los almacenamientos, que dijo usted que la semana que viene van a hablar de esto, pero podríamos adelantar algo, porque hay también que buscar formas, ¿no? Yacimientos en desuso que pueden almacenar gas natural. Hay otras. ¿Qué se está explorando ahorita en México para tener este almacenamiento de gas? Si quieren, nos concentramos ahora en el tema y el tema de el grupo de investigadores, y después seguimos hablando en otras mañaneras de gas. Algo importante que no mencionamos es que Pemex está haciendo un trabajo muy importante para recuperar el gas que se quema en la atmósfera, porque todavía se quema gas en la atmósfera, y la explotación de gas convencional en los pozos que no tienen que ver con fracturación. Entonces, ese programa se está invirtiendo en ello y se está desarrollando. Este tema, la decisión, pues queremos tomarla de manera colectiva. Muchas gracias. Gracias. De este lado, a ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, y funcionarios y funcionarias que la acompañan, académicos y académicas. Presidenta, considerando las limitaciones técnicas, ambientales y de costos del fracking, preguntarle qué portafolio de tecnologías y fuentes como renovables, almacenamiento energético, modernización de Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, así como eficiencia energética, está priorizando su administración para sustituir la producción potencial de hidrocarburos no convencionales y asegurar la soberanía energética, y bajo qué métricas de autosuficiencia, reservas y seguridad del sistema se evaluará su viabilidad en el mediano y largo plazo. Son cerca de 15,000 megawatts, ¿no? ¿O más? 16,000 megawatts. A ver, Emilia, ¿por qué no nos platicas de qué tamaño es el sistema eléctrico nacional y cómo va a crecer? Buenos días a todas y a todas. Con su permiso, Presidenta. Como bien lo menciona la Presidenta, nuestro plan de expansión incluye básicamente una ampliación muy grande en el tema de energías renovables. Estamos hablando de los contratos mixtos y privados que también a través de la CENER se están evaluando y están ya también en factibilidad y en su fase de ingeniería y desarrollo, en donde estamos teniendo un interés por el incorporarse como socios de CFE de cerca de 17,000 megawatts. Estos proyectos se estarán lanzando este año, intentando el tema de incrementar, bueno, no intentando, concretando el tema de incrementar nuestra parque de generación limpia para llegar a un 38% al final del sexenio. Con todo esto estamos también dando con las centrales de energía firme, como son los ciclos combinados y algunas centrales que aún tenemos de tecnologías convencionales que básicamente también queman gas,
pero es el que le daría en el soporte, y estamos incorporando también tecnologías de almacenamiento para poder tener una estabilidad en la red al momento de la transición, que salen las energías renovables durante los periodos donde no hay aire o que termina la luz solar. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tecnologías hay en renovable que estamos desarrollando? Primero, pusimos una regla al cambiar la Constitución y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Energía, que es 54% de la generación eléctrica tiene que ser pública y 46% privada. Y en el despacho de energía eléctrica tiene prioridad lo público. Eso es algo que está en la ley y es parte de nuestro proyecto de transformación, de recuperar la soberanía también en términos de que el pueblo de México tenga la propiedad de las empresas y tenga la mayoría en la generación. Eso es algo que ya se aprobó y todo el Plan Nacional de Energía nos está llevando no solo a eso, sino a tener incluso mayor proporción de las plantas de energía. El presidente López Obrador compró las plantas de Iberdrola y con ello amplió la capacidad de la inversión pública o de la planta de generación pública con respecto a los privados. Eso es lo primero y eso se va a mantener y así vamos a seguir trabajando. Lo segundo, la prioridad la tienen las energías renovables. Es decir, lo que más vamos a generar ahora es con energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Pues las que la fuente primaria de energía es hasta cierto punto infinita, porque el sol pues siempre va a estar ahí, el viento siempre va a estar ahí, el calor de la tierra siempre va a estar ahí. Entonces la biomasa que puede utilizarse bajo ciertas condiciones también siempre está ahí. La basura pues se puede utilizar siempre también bajo ciertas condiciones ambientales. ¿Cuáles son las fuentes que estamos desarrollando más? La solar, el sol, con distintas tecnologías también, la eólica, el viento, la geotermia, el calor de la tierra, esencialmente. ¿Qué estamos poniendo como condición? Bueno, y la repotenciación de las plantas hidráulicas que ya existen. ¿Qué estamos poniendo como condición? Que todas tengan almacenamiento de energía, es decir, baterías. ¿Qué tipo de baterías? También hay distintos tipos de baterías. ¿Para qué sirven las baterías? Cuando está el sol se genera electricidad, pero también la puedes almacenar en las baterías. Entonces, todas tienen seguridad para la inyección a la red y baterías. Esas son las condiciones que Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía definió como condiciones mínimas para el desarrollo de las renovables. Entonces, es lo principal. Además, nosotros dijimos 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, no más. Todo lo demás tiene que ser renovable. Y los 9,000 millones, por ahí es, ¿no?, de metros cúbicos diarios que se consumen, de pies cúbicos diarios que se consumen, pues ir reduciendo la dependencia del exterior para el gas. Para ello, ¿qué hacemos? Recuperar el gas de la atmósfera. La producción de nuevos pozos pues también nos da gas y hay que recuperarlo todo. Algunos pozos directos de gas que todavía existen, convencional en nuestro país, y analizar las tecnologías para el gas no convencional. Ese es el programa integral. Muchas gracias, presidente. Sí. No, es el martes de la próxima semana. Mañana veo Pacífico, productores y comercializadores. Y el martes de la próxima semana gasolina. Gracias. Mañana se va a Madrid, presidenta. El tecolote voy a agarrar, el de las 12 de la noche. Viernes